Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio en el que hoy me gustaría tratar el tema de descodificando las traiciones y las tradiciones. Y bueno, ¿qué es una traición? Una traición es dar en otro lado o dar al otro lado, y una tradición es dar de generación en generación. O sea, qué importante, y que ambas palabras, ambos conceptos tienen un vínculo y una relación importante entre sí. Entonces vemos como una traición es dar probablemente en un lugar donde no debiste de dar, o bien habla de este contexto de lugar en el que nosotros dimos y dimos con fe, confiamos, y el resultado no fue el que nosotros deseábamos o el que nosotros esperábamos. Sin embargo, también existe esta parte donde nosotros por alguna razón damos de más, damos muchísimo sin que nadie nos lo haya pedido, y finalmente nos sentimos traicionados, nos sentimos que la otra persona no reaccionó de una manera fiel a lo que nosotros en determinado momento hicimos, ¿de acuerdo? Y la tradición pues quiere decir, como te comentaba en un principio, dar de generación en generación. Entonces vamos a ver cómo se vinculan estas dos y la importancia en estas dos. Pero la pregunta es, ¿por qué en mi vida existen las traiciones o por qué veo traiciones? O sea, hay personas que constantemente en su vida diaria viven una traición, otra traición en su trabajo, en su familia, en su ambiente social, en diversos aspectos de su vida traen como esa, pues ese historial de ser traicionadas, ¿no? O vemos como familias se traicionan entre sí, o sea, o viven con miedo a la traición. Es importante preguntarse, o sea, ¿por qué yo veo todo esto o por qué lo vivo? Y finalmente te lo cuento, porque nosotros no podemos ver algo que nosotros no seamos capaces de ver. Es decir, la información que nosotros traemos dentro de nuestras células, de nuestra genética, de nuestro cerebro, es la información que nosotros captamos en el mundo externo. Es lo que nosotros vamos a ver, lo que vamos a proyectar también, porque no seríamos capaces de reconocer una traición si no trajéramos dentro de nosotros esa memoria de traiciones. ¿Y de dónde viene esa memoria? ¿Dónde viene esa memoria? No solo de las traiciones, hablando de cualquier tema en general. Nosotros traemos la memoria de nuestro transgeneracional, es decir, de nuestros ancestros o antepasados. Un ancestro es una persona que yo no conocí, es decir, que no tuve un contacto físico con esa persona o con su vida. Cuando yo nací, esa persona ya había existido, ya había hecho una historia y había fallecido. Entonces son personas a las que yo no conocí, pero que sin duda tuvieron una vivencia, tuvieron una experiencia y una aportación también dentro de mi historia transgeneracional. Sin embargo, sabemos que pues no conocemos la historia de todos nuestros ancestros, o muchos detalles o muchas situaciones que no las conocemos, que no nos la transmiten de voz a voz, nuestra familia, de boca a boca, por diversas situaciones, porque a lo mejor fue una situación dolorosa o muy vergonzosa, o no se quiere recordar, o no se quiere que se sepa que ese ancestro vivió esa situación. Sin embargo, no importa que no nos las cuenten, están en nuestro inconsciente familiar, en nuestro inconsciente. Ahí las traemos porque estamos hechas de esas historias, y gracias a eso nosotros estamos aquí. Ahora sí, que nos han transmitido, también nos han transmitido lo que ha sido importante para la familia, importante para el clan familiar, como esos valores o esas herramientas que nos han permitido sobrevivir y mantenernos en la vida y llegar hasta aquí. Esas son las cosas que sí se transmiten, digamos, a conciencia, ¿no? Como son los valores,
las creencias, incluso tipos de conductas que nosotros creemos que no, pero que si no las heredan y que nosotros a lo mejor de manera inconsciente y consciente también las tomamos porque son las que han servido, porque finalmente el objetivo del clan es que nosotros permanezcamos en la vida, es que continúe la vida, que la vida se perpetúe al costo que sea, sin importar el costo que sea. Y no solo es el objetivo del clan, sino también de la propia biología. Nosotros podemos ver en el reino animal, en el reino pues mineral, en el reino vegetal y en el reino humano, la importancia, el objetivo es permanecer en la vida, y precisamente eso, que la vida se vaya regenerando y que se perpetúe al precio que sea. Sin embargo, yo te diría que es importante seguir en la vida, pero con conciencia, sino transformar esto que podríamos llamar inconsciente o hasta cierto punto primitivo y transformarlo en algo más humano para nosotros y para nuestro entorno. Bueno, ¿por qué te platico esto? Porque quiero pasar al siguiente enlace, que sería platicarte un poquito de cómo el estrés es útil en nuestra vida diaria. Es decir, nosotros tenemos límites de tolerancia hacia el estrés, pero el estrés es una parte fundamental para que la vida siga. Es decir, digamos que tenemos un límite superior y un límite inferior de tolerancia al estrés y un punto medio. Entonces, durante el día nosotros sentimos ese estrés, pero que es importante que lo sintamos y que lo vivamos, porque ese estrés nos lleva a hacer cosas, a generar cosas. Es decir, por la mañana, si yo no sintiera esa pizca de estrés, no podría levantarme de la cama, no podría irme al trabajo, no podría levantarme a correr o a hacer ejercicio o a hacer mis actividades diarias. Y si al finalizar el día ese estrés no bajara, no podría descansar, porque con estrés no podría dormir, mi cuerpo no podría descansar. Necesito bajar los niveles para poder descansar. Hasta ahí estamos bien, pero imagina que nosotros superamos o pasamos el límite superior del estrés, entonces ya estamos hablando de que estamos sintiendo un hiperestrés, o superamos los límites inferiores del estrés, entonces ya estaríamos en una depresión, ¿no? Es importante mantenernos en un equilibrio, pero muchas veces no podemos hacerlo de manera consciente o de manera saludable. Entonces, si en un momento, imagina que estás en una situación que es amenazante para tu vida, para tu cuerpo, para ti misma, no importa si es real o si es ficticia, porque cabe mencionar que muchas de las situaciones las cargamos de energía negativa de acuerdo a la información que traemos, ¿no? O están muchas veces dentro de nuestra cabeza y a lo mejor no son tan dramáticas como lo son en la vida real, ¿no? Pero para nuestro inconsciente da igual, el inconsciente no define lo que es real de lo que no es real. Todo lo que pase aquí dentro de mí misma es lo que el inconsciente va a tomar como real y lo va a trabajar. Entonces, supongamos que está una persona en un nivel muy alto de estrés y supera esos límites de estrés que le van a generar que el cuerpo haga un sobretrabajo, que se esté esforzando de más para poder gestionar estos límites de estrés. ¿Qué va a suceder ahí? Pues entonces se va a guardar ese estrés que no ha podido gestionarlo de manera saludable, vamos a llamarle de alguna forma, y ese estrés posteriormente pues va a salir en forma de rabias, de enojo, de iras muy exageradas o muy intensas, porque al final de cuentas estamos hablando de una energía, ¿no? Porque el estrés al final de cuentas y el drama es una energía que hay que liberar o que se queda estancada.
pero que si se queda estancada en algún momento tiene que liberarse y tiene que salir, tiene que exponerse, ¿no? Entonces, pues lo vamos a ver en estas formas de este tipo de reacciones y este tipo de conductas, en este tipo de conductas, pero sin embargo también lo podemos ver a lo mejor en un síntoma físico o en alguna enfermedad, o simplemente alguna persona no pudo gestionarlo de manera adecuada. Entonces, ¿qué va a decir esta persona? Bueno, pues me guardo un poquito de esta energía que no pude gestionar de manera adecuada y pues le voy a pasar un poquito a mi hija, a mi nieto, a mi bisnieto, porque yo no pude solucionarla ni gestionarla en determinado momento. Entonces, pues vemos que también heredamos un poquito de esa energía que no fue solucionada, y simplemente podemos observar que siempre vamos a compensar o vamos a repetir los patrones de nuestros antepasados. Por eso es importante conocer la historia que viene detrás de nosotros, porque son nuestras memorias, porque es de lo que está hecha también nuestra propia genética, ¿no? Bueno, hasta ahí. Sin embargo, podría decir que ¿por qué me pasan estas traiciones? Pues probablemente porque en aquel pasado hubo una situación de traición entre mi familia que no me contaron, pero que se quedó ahí estancada. Entonces es importante desvelarla, darle luz, transformarla o darle un significado diferente para que esto deje de ser un conflicto en mi propia vida. Sin embargo, podemos ver que también yo misma es algo que yo misma estoy viviendo, porque nosotros mismos podemos llegar a traicionarnos. Aunque se oiga duro, es el momento en el que, bueno, a lo mejor yo doy de más o doy mucho sin que me lo pidan, pero yo me estoy quitando a mí para dar en otro lado donde no me han pedido o donde no necesitan. Y ahí empiezo a generar una deuda conmigo mismo, de lo que yo di, de lo que hice por otros, pero nunca lo hice por mí misma. Y es ahí donde empieza este ciclo de traiciones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos han enseñado nuestra propia moral, que a lo mejor dar de más en otro lado para quedar bien, para ser reconocidos, para ser aceptados, para ser parte de, es lo bueno y es lo saludable, y nos cuesta trabajo decir que no, pero es importante decir que no y establecer un límite entre lo que es saludable para mí mismo, no por quitarle a los demás, sino por hacerlo por amor propio. Es decir, podría enfocarme en que a lo mejor cada vez que digo un no es porque me estoy diciendo un sí a mí misma, ¿no? Y eso me estoy dando a mí, me estoy respetando a mí y dejo de traicionarme en los momentos en los que yo quería decir que no, pero muchas veces dije que sí, o viceversa, dije que no cuando quería decir que sí. Y bueno, es ahí donde podemos apreciar. También en la biología podemos ver las formas de traiciones. Generalmente existe memoria de traición con personas que tienen pues una espalda ancha y que les cuesta trabajo disminuir el volumen de la espalda. ¿Por qué? Porque la traición siempre viene por la espalda, es como una puñalada por la espalda. Y bueno, podría seguir, pero creo que voy a dejar este tema hasta aquí. Quiero agradecerte y pues nada, al final no solamente heredamos dramas, sino que también heredamos habilidades que nos llevan al éxito, y que simplemente existir y estar aquí ya es un éxito. Hasta pronto.